Más adelante vamos a hablar acerca de sus ingresos, pero ahora quiero preguntarle al candidato acerca de este cuadro de 10 preocupaciones que les mostramos a todos nuestros invitados, para que usted escoja 3, por favor, entre economía, narcotráfico, educación, justicia, entre relaciones exteriores, corrupción, seguridad, trabajo, violencia y salud. Don Félix Pazzi ha escogido, a continuación, por favor, economía en primer lugar, educación en segundo lugar y justicia en tercer lugar. Le pido que me explique por qué economía como primera preocupación. En nuestro país sigue siendo el problema de ingreso económico, lamentablemente. Podemos tener varias versiones, varias interpretaciones, pero sigue siendo el problema económico. Y fundamentalmente para los jóvenes. Jóvenes que salen recién profesionales, o jóvenes que son egresados, o jóvenes que estudian y salen profesionales de los institutos tecnológicos, o los jóvenes incluso que por alguna razón salen bachilleres, se casan y ya no tienen posibilidad de estudiar. Para toda esa población sigue siendo el problema económico. En primer lugar, eso es un grupo, pero también los que ya son mayores de 30, 40 años tampoco encuentran un trabajo estable. Tienen que batirse en pequeños comercios o alguna actividad de cuenta propia, pero que no es un ingreso seguro mes a mes o no reporta un ingreso suficiente para vivir, como se dice, dignamente. Entonces sigue siendo el problema económico. Es por eso yo escogí la economía y nosotros, para mí, desde mi punto de vista, la única manera de salir de esto es precisamente constituyendo empresas propias para estos jóvenes, sobre todo. ¿Y con qué capital? Ahí es otro tema. Nuestro crecimiento económico, desde nuestra fundación de Bolivia hasta hoy, sigue siendo a partir de la extracción de recursos naturales. Sigue siendo. Y eso siempre ha dependido de los precios internacionales. Cuando suben los precios internacionales, hay un crecimiento económico. En esta última etapa, por ejemplo, en la era de petróleo y gas, hemos llegado casi a 6% de crecimiento económico, pero no siempre dependiendo de los precios internacionales. Ha bajado los precios internacionales, llegamos casi a 3, 3.5, con 4, alabándonos salimos de ese crecimiento económico, pero dependiendo de esta explotación de recursos naturales. Antes fue la minería. Hoy sigue siendo gas y hidrocarburos y ahora estamos mirando litio. Pero nunca hemos pensado tener un crecimiento económico sostenible a partir de crecimiento de emprendimientos propios, estos sean empresas privadas o empresas comunales o empresas asociativas o empresas cooperativas. Nunca hemos pensado. Y lo más importante, de la extracción de recursos naturales, ese recurso económico jamás, por ley, hemos destinado un porcentaje precisamente para destinar a este crecimiento económico de empresas manejadas por la ciudadanía, por la sociedad, ¿no? Por los jóvenes, por lo que podemos hacer. Nunca hemos pensado. Entonces, la única manera, si la riqueza nuestra, la riqueza natural nuestra es tan bondadosa, ¿por qué no destinar por ley un porcentaje a precisamente inyectar capital a estos sectores y así tener una infinidad de cantidad de empresas que puede a la larga ser muy sostenible y además con impuestos diferenciados? Y eso es otro tema que hay que plantear, porque nuestro impuesto es draconiano, no permite crecimiento de nuestras empresas. Una vez que constituye un joven o una asociación de grupo de personas, hacen su empresa, a la semana ya tienes una notificación. Y que tienes que pagar impuestos, utilidades, etcétera, etcétera. Yo había dicho, es mejor hacer crecer la empresa, perdónalas, no cobres todavía impuesto. A medida que va creciendo, tranquilamente se puede trabajar un impuesto diferenciado hasta que se consolide para que tenga un cobro de impuesto normal. Eso es por una modalidad. Pero la idea central es que esta ciudadanía tenga emprendimiento propio
constituido en diferentes empresas. Yo no estoy apostando solamente por una empresa estatal. La empresa estatal está muy bien para recursos estratégicos, por ejemplo, para la extracción de recursos naturales. Eso no podemos dar para que administre y explote, por ejemplo, una empresa privada, una asociación, una cooperativa, una empresa comunal. Eso quiere decir que el Estado tendría tuición sobre las empresas estratégicas. Estratégicas, pero no en empresas, por ejemplo, como alimentos, como manufactura, como papel, como eso tranquilamente la ciudadanía puede manejar con mayor eficiencia. ¿Por qué? Porque ese tipo de empresas no generan utilidades gigantes como para redistribuir a la población. Esas empresas apenas subsisten para pagar salarios y generar algún excedente para tener una cierta acumulación ampliada de su propia empresa, pero no es para redistribuir. Esa es la justificación racional de que la gente tenga ese tipo de empresas. Más bien ahí sería pertinente que el Estado, a partir de esta extracción de recursos económicos o recursos naturales, que de este excedente destine más bien a estas empresas. Ahora, evidentemente, en la extracción de recursos hay cadenas productivas. Hasta algunas cadenas productivas incluso puede manejar un privado, sea esto una asociación, una cooperativa o una empresa comunal, incluso en ciertas cadenas puede manejarla. Depende, digamos, del cálculo de excedente económico que genera una empresa. ¿Cuál es su planteamiento con relación al cuidado de nuestros recursos estratégicos? Y me voy específicamente al tema del agua. En realidad nosotros nos falta manejar agua, y tenemos agua, tanto subterránea, tenemos agua de lluvia, pero nunca aprovechamos, nunca hacemos una política seria de cosecha de agua. ¿No? Tampoco se le cuida. No, el problema es que, digamos, solamente consumimos, pero no lo cuidamos. Pero es posible tener suficiente cantidad de agua en Bolivia, porque si construyéramos presas y presas o atajados o reservorios, etcétera, tendríamos suficiente agua, ¿no? Se echa a perder el agua. Incluso, yo he visto una tecnología bien interesante en Suiza que recientemente he visitado, igual, exactamente un poquito más que el lago Titicaca, menos en términos de superficie. Les ha costado limpiar una cosa de 10 o 15 años, limpio pero, y ahora consumen esa agua. Pero ese agua que se desecha, lo reciclado muy limpio, igualmente retorna al mismo lago. Pero hay un reciclaje increíblemente interesante, esa tecnología, que eso es posible. Por ejemplo, eso es una política de cuidado del agua y optimización del agua. Y esa tecnología tampoco es cara. Hay todas las ciudades pequeñas que viven alrededor del lago, todos tienen su planta de tratamiento de reciclaje de agua. Entra el agua, sale de ahí mismo el agua. Por ejemplo, es una política de cuidado eficiente y optimización del agua. Eso se puede hacer como una de esas. Tenemos varios lagos, ríos, etc. Tenemos, pero también tenemos subterráneas. También tenemos que aprovechar agua de lluvia que se va así nomás y que muchas veces incluso causa inundaciones, etcétera. Pero esas aguas se puede optimizar precisamente con una inversión fuerte desde el Estado central, las subnacionales, etcétera.